Universidades Mexicanas Contemporáneas. Estamos en la sesión 4, semana 4 de este módulo. Y les recuerdo, mi nombre soy Marco Aurelio Rodríguez Guzmán, su asesor virtual. En este caso vamos a terminar de ver lo que es este módulo 9 y ver lo que vamos a realizar en este proyecto integrador. Muy bien, antes que nada vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que hicimos la semana pasada, en lo cual tuvimos buenos resultados, ¿sí? En forma general. Nada más tengan cuidado para este proyecto integrador con el copy-paste, por favor. Me lo han estado usando mucho, no he sido muy estricto porque, bueno, por un lado es historia, pero lo que sí fue la actividad 6 sobre lo que era el análisis del comercio exterior, lo que es la globalización y la problemática, sí me estuvieron copiando y pegando y sí se los hice mención, ¿va? No, recuerden que sí podemos copiar y pegar una parte, un fragmento, un párrafo de, de algún documento, sí, pero siempre lo tenemos que hacer referenciando, ¿sí? Haciendo mención de quién es el autor para que no se considere plagio. Yo también le comenté a su tutor que haga mención en su sesión que vaya a tener en esta semana para evitar esos problemas. ¿Ok? De ahí en fuera tuvimos muy buenos resultados. Por ahí nada más no sé sus compañeros que se equivocaron de enviarme el archivo, pero ya se pusieron en contacto conmigo y ya lo subieron el día de ayer, pero nada, nada preocupante. Entonces vamos a terminar de la misma forma lo que es este módulo. Llevamos muy buen ritmo la gran mayoría de nosotros. Entonces vamos a empezar con los temas que vamos a terminar de ver, que prácticamente es una este, recapitulación, perdón, de la semana 1, 2 y 3, de la unidad 1, 2 y 3 también, que hemos estado realizando. Ok, entonces el módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, nos habla sobre analizar los principales acontecimientos de la historia de México, desde la cultura prehispánica, la conquista del virreinato, hasta la formación del Estado Nacional, a través de los distintos proyectos que contribuyen para el establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas y culturales en México contemporáneo, así como la formación de la identidad nacional hasta llegar a el México contemporáneo, lo que estamos viviendo hoy en día. Y si se dan cuenta, ha sido un montón de sucesos, como ya lo tenemos, y que vamos a hacer un poquito de memoria en lo que estuvimos viendo principalmente en las culturas, y nos vamos principalmente sobre lo que es la caída de Tenochtitlan. Escogí los temas, no vamos a ver todos porque son bastante información que tuvimos esas 3 semanas. Traté de sacar un pequeño resumen de acuerdo a la actividad que vamos a realizar en el proyecto integral. ¿Va? No, por eso no empiezo con Aridoamérica, Mesoamérica y las demás, sino vamos directamente a la información que nos va a ser de apoyo para este, lograr lo que van a hacer nuestro proyecto. Ok, entonces hablamos de la caída de Teotihuacán, la conquista de México, se hace mención sometida por el Imperio Azteca por parte de los españoles al mando de Hernán Cortés. Recordemos que ellos fueron y el rey que estaba en ese momento era Carlos. Entonces de ahí se determina lo que es la caída de Tenochtitlán principalmente y la conquista de América, ¿no? Recordemos que antes que todo esto, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, ¿sí? Y a partir de la primera expedición de Colón al continente americano se establecieron varias poblaciones en Haití y progresivamente se fue abarcando lo que venía siendo Cuba y América Latina, que hoy en día conocemos, ¿sí? También lo que fue en el norte del país, Europa, Canadá y Alaska, ¿sí? Por los franceses, ingleses y españoles paulatinamente como fueron cambiando este, su conquista de este nuevo. Asimismo, con lo que se determinó a través de la Nueva España, ¿no? Que se calcula que llegaron 11 navíos, principalmente 600 hombres para esta conquista. Entonces, al llegar a las costas de México, directamente fue que en 1519, el primer lugar que llegaron fue a la isla de Cozumel.
¿sí? Los españoles avanzaron y llegaron a Yucatán directamente y ahí fue cuando hace sus regalos Hernán Cortés con 20 mujeres, entre ellas la Malinche, que recibió de regalos, que fue una clave principal, ¿sí? Ayudó mucho la Malinche, aunque en la historia no está justificada su acción, se considera como una traidora a lo que fue a los americanos, pero directamente fue un, un equilibrio que se tuvo con la Malinche y Hernán Cortés para que no hubiera tantas muertes de los indígenas de los nativos en ese momento. Entonces siguió subiendo lo que fue hacia Veracruz, lo que fue Hernán Cortés, llegando también a Zempoala directamente, así también abarcando, recordando que Zempoala ya es la parte de este territorio mexicano, hasta llegar a Tenochtitlan, ¿sí? Principalmente. Entonces, ese recorrido que realizó Hernán Cortés hacia lo que fue la parte tlaxcalteca, la azteca, ¿sí? Y Puebla, y llegar a México, principalmente que hoy en día ya lo conocemos con esos nombres, y ahí determinaron ese gran imperio, ¿no? Llegaron a conquistar directamente en noviembre de 1519 a lo que fue Tenochtitlan, ¿sí? Y este gran imperio, dirigido principalmente por Moctezuma, nos llevó a dar honores a Cortés, ¿sí? Alojado en el palacio de Azayipao, ¿sí? Y tomaron como rehén a Moctezuma. Esa famosa frase de que le quemaron los pies a Moctezuma para que dijera dónde estaba el oro, la plata, los jades, que iban en busca de lo que era Hernán Cortés. Entonces empieza ese sitio que dura alrededor de 3 años, donde los españoles tienen una gran derrota, esa famosa la derrota de la Noche Triste, en julio de 1920, ¿sí? Entonces, en esa famosa frase que Hernán Cortés se pone a llorar en el árbol, en ese árbol que se considera como la Noche Triste. Entonces, si se dan cuenta, el poderío de Tenochtitlan, principalmente de los nativos americanos, fue muy fuerte, no fue una conquista muy fácil para los españoles. Por eso fue también mucho de su enojo y cómo nos trataron en ese tiempo, ¿sí? Entonces, al morir Moctezuma, se realiza lo que es Cuitláhuac, asume el poder directamente y es el que trata este, de mediar las cosas. Recordemos que era un líder joven en ese momento, ¿sí? Y el 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc fue capturado, lo que significó la definitiva caída de Tenochtitlan en manos de los españoles, ¿sí? Entonces, a partir de esa fecha de 1521 hacia 1821, fue lo que es la conquista. 3 siglos tardó los españoles en estar bajo el yugo de la Nueva España, ¿sí? Entonces, la conquista de México es esencialmente la que se establece los aspectos primordiales, ¿sí? De localidad, economía, cultura y ciencia, que se antepusieron hacia los occidentales, que fueron los españoles. Entonces, hubo una pérdida enorme de muchos factores religiosos, en manuscritos, ¿sí? De deidades que se tenían. Entonces, recordando que de 1821 es cuando se inicia la independencia y ya se empezaban a tener esos antecedentes de la guerra hacia de independencia hacia la Nueva España, ¿sí? Entonces, recordemos que hablábamos de problemas externos e internos que tenía la Nueva España para poder buscar esos ideales de la independencia. Entonces, la expansión del imperio napoleónico debilitó la corona española. Recordemos que Napoleón intentó conquistar España, por eso hizo a un lado todo lo que estaba pasando en la Nueva España, se lo dejó a la monarquía y directamente la corona se preocupó en no ser conquistados. Entonces varios países se debatían entre la monarquía, la república y el imperio. Recordemos que uno de ellos también fue Estados Unidos, que ya había tenido en 1700 fracción finales, lo que era su independencia de los ingleses.
La Revolución Francesa puso fin al viejo régimen, ¿sí? De la monarquía, y se estableció lo que era la nueva república. Los cambios políticos, económicos y religiosos e ideológicos fueron propiciados para los ideales liberales, la expansión del comercio como consecuencia de las transformaciones económicas de Inglaterra. Entonces, todas estas causas externas fueron las que empezaron a contribuir. ¿Va? Después tuvimos estas causas internas, que fue totalmente la desigualdad que se tuvo sobre los indígenas, los criollos y los mestizos, directamente en estas castas, ¿no? O clases sociales que se están determinando. Entonces, la injusticia, la desigualdad, la represión estaban internamente muy fuertes. Entonces, los criollos nuevohispanos estaban segregados ante los cargos políticos y de la economía, y eran los que llevaban más fuerte los aspectos económicos. Los mestizos eran tratados como inferiores, ¿sí? Y los indígenas eran explotados, se les eran arrebatadas sus cosechas, lo que realizaban en la minería, los talleres, todos los centros de trabajo que se tenían. Era esclavitud lo que se tenía con los indígenas mexicanos en ese momento. Entonces, se vieron situaciones que agudizaron el descontento y la tensión de la Nueva España y que mantuvieron las luchas de independencia. ¿Okay? También hubo un problema muy fuerte de sequía por las malas cosechas de 1808 a 1909, que trajo mucha hambre en ese momento. La falta de comunicación entre la Nueva España y la España por la guerra que había en los países ibéricos, principalmente con Francia con Napoleón, Inglaterra también, ¿sí? Y la guerra entre la corona española que se determinaba, ¿sí? Ya estaban en ese momento en el movimiento. Recordemos que también en la parte internacional se traían esos pensamientos liberales de independencia, por eso fue muy, muy fuerte. Entonces, y la disputa que tuvieron entre criollos, mestizos y españoles, que fue muy fuerte en ese momento y que separaron ideas, formas de pensar y de trabajo. Entonces, los ideales de la independencia nos llevaron directamente a organizarnos a través de un Estado, a través de los peninsulares, que eran los españoles, los criollos y los mestizos ilustrados. Fueron los primeros que empezaron a determinar y buscar un lugar, un sitio en esta sociedad, ¿sí? Esta sociedad que se estaba creando en estas nuevas formas. Entonces se determinó lo que fue esa independencia en septiembre de 1810 a través del estado de Guanajuato, a través de Miguel Hidalgo y todo el movimiento que se tuvo en ese momento, ¿sí? Buscando esa libertad. Recordemos que fueron los criollos que empezaron a manifestarse a través de varios de ellos, como tenemos a José Ortiz de Domínguez, a Miguel Hidalgo, que es el padre de la independencia, a José María Morelos, a Félix Callejas, a Juan Ruiz de Apodaca, a Francisco Javier Mina, a Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide. Todos ellos se unieron, ¿sí? Tanto de los insurgentes como los realistas, ¿sí? Recordando que muchos de los realistas se voltearon ante la corona y terminaron apoyando fuertemente a lo que fue la insurrección a través de los insurgentes. Tenemos a Agustín Iturbide, a Vicente Guerrero, que estuvieron en ambos bandos en algún momento. Entonces, gracias a ellos, se pudo determinar y establecer esos nuevos lineamientos y esas nuevas características que nos llevaban a determinar esos nuevos litigios que se estaban manejando, ¿sí? Recordemos que no fue de forma rápida, se tuvieron que llevar a través de 11 años, por eso en 1821, lo que se determina como tal la independencia. Se buscaba que la fundación del Estado mexicano, principalmente. Recordemos que la consumación de la independencia, después de ella, se busca esa formulación del Estado mexicano. Y ahora se venía a determinar ante los liberales, los centrales y los conservadores, qué es lo que íbamos a hacer con lo que era México. ¿Sí? Al terminar la independencia, ver la economía, quitar las armas, buscar esos nuevos ideales, las nuevas formas de gobierno, determinar si vamos a hacer una república centralista o federal,
que eran los aspectos que teníamos en ese momento. Asimismo, estabilizar el país. Que vamos a ver alguna parte, pero costó mucho trabajo el poder obtener esa estabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se establecieron primeramente una monarquía constitucional, ¿sí? A través de la consumación de 1821 de la independencia, estableciendo de un gobierno monárquico de 1822, el derrocamiento de Agustín de Iturbide por parte de la República en 1823, el establecimiento de un gobierno monárquico establecido por Agustín de Iturbide, aunque llevaban esa parte monarquía pero republicana que se estaba buscando. Asimismo, la promulgación de la Constitución Federal de 1824, que funda las bases para la Constitución de 1917 posteriormente, y la reconquista de San Juan de Ulúa, Veracruz, ¿no? Por los españoles también, que después de 8 años intentaron volver a conquistarnos, pero ya no pudieron en ese momento. La promulgación de las primeras leyes liberales en 1833, en 1835 la promulgación de la Constitución centralista en la redacción de las 7 leyes centralistas, independencia de Texas que se da en 1836 y la primera intervención francesa que se da por la Guerra de los Pasteles en 1838 y la anexión de 1945 de Texas a Estados Unidos. Entonces hubo una movilización muy fuerte en esta monarquía constitucional, ¿sí? Entonces poco a poco se fue acomodando la situación. En 1846 se ratifica la Constitución. En 1824 Estados Unidos declara la guerra a México. También recordemos que fuimos invadidos por Estados Unidos y no pudieron. Se refirmó lo que fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Se toma la presidencia por Antonio de Santana en 1853. En el 54 se firma la revolución de Ayutla y la promulgación de las leyes administrativas de justicia orgánica de los tribunales de la nación, del, del distrito y territorios. ¿Ok? Asimismo, en 1856 la promulgación de la ley de desarmamiento de los bienes, el desarmamiento de bienes de la iglesia y de la cooperación. La famosa ley de Ledo que le quita todas las propiedades a la iglesia y en ese caso se le da a rentar estas instancias. La Constitución Liberal de 1857 a través de las leyes de reforma, 1958 la Constitución Liberal, los conservadores, asimismo en 1859 la guerra de reforma entre liberales y conservadores principalmente, y en 1861 fin de la guerra de reforma con la batalla de Calculalpan en el triunfo de los liberales. Y asimismo en 1938 la primera intervención francesa que se tuvo. Entonces, si vemos, la segunda invasión francesa fue en 1862. En estas etapas tuvimos muchos recortes, demasiadas leyes, constituciones. Recordemos que no había nada de eso. Son las nuevas leyes, las nuevas constituciones que se implementan en ese momento y que poco a poco se fueron incorporando para lograr la parte más importante, ¿sí? Que entrar a esta parte de la segunda monarquía. Recordando que en 1863 Maximiliano de Habsburgo entra con la monarquía a través también de los franceses y los españoles para determinarlo. Y la República Federal se antepone en 1870, 1870 para la toma del poder de Juárez, que esta parte se pierde directamente con el fallecimiento. ¿Sí? Y el fallecimiento que se da en 1872 que da la fin a la reforma y a la parte de la nueva república. ¿Ok? La monarquía, recordemos que la monarquía que se tenía aquí directamente era de tipo de república absoluta, ¿sí? Una parlamentaria y una constitucional. Recordemos que la de los virreyes era a través de una república absoluta, que lo que pedía el rey era lo que se ejecutaba en estos momentos. Y directamente con Habsburgo
se dio una monarquía constitucional, porque ya se basaba en unas leyes constitucionales que se tenían en este momento. Pero los liberales no estaban de acuerdo con esas ideologías y fueron directamente hacia la república, recordando que se daba a través de la parte federal y central, ¿sí? Federal, que se repartía el poder a través de los estados, y la central, que un solo poder hacía extensas toda esa parte de las leyes. Entonces se optó por la parte federal, que aunque se regían por un distrito federal que era el que iba a contener todos los poderes, en ese momento cada uno de los estados iba a poder regirse autónomamente. Y es lo que nos rige hasta este momento. ¿Sí? Entonces, recordemos brevemente lo que son las invasiones extranjeras que tuvimos, que fue España con Inglaterra, Francia, que la tuvimos por 2 ocasiones, España la conquista y una segunda ocasión que se dio por San Juan de Uluga, Veracruz, que no se pudo determinar, y Estados Unidos, ¿sí? Que tampoco se pudo determinar y que se terminó firmando la ley de Hidalgo y Guadalupe, que esas son las partes primordiales de nuestras invasiones que tuvimos en ese momento. Entonces, después de todo esto, se va estableciendo el porfiriato, ¿sí? Ya después de lo que se da a través de Juárez, que fue su fallecimiento, entraron varios presidentes en diferentes momentos. Recordemos que tuvimos presidentes por un mes, por 3 meses, por un año, por medio año. En esa inestabilidad llega lo que es el porfiriato. El porfiriato, que tuvo un presidente de 1877 a 1980, pone un sucesor y después, en 1874, se reelige y dura hasta 1911. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando también tener todos estos poderes inmiscuidos en una sola persona, se dan también esas diferencias, ¿no? Y esas diferencias que nos van a permitir tener esa revolución mexicana posteriormente. Entonces, aquí es donde tenemos que estar trabajando y estar viendo, ¿sí? Obviamente sí fue difícil, sí fue autoritario, pero trajo la modernización en ese momento a México, ¿sí? Entonces, en la parte política se estableció un manto que era el de Díaz, principalmente. Se dieron, se estableció la 18ª zona militar, que fue la que se empezó a organizar todo lo que fue el ejército. Recordemos que todo esto nos lleva a llevar una administración del ejército, ¿sí? Porque era la que había en esas instituciones. Recordemos que no había tantas instituciones como hoy en día ya tenemos. Entonces se fue determinando y se fue estableciendo decretos de organización definitiva para el ejército, la ley orgánica del ejército, el Código de Justicia Militar, la Suprema Corte de Justicia Militar y la Escuela Naval Militar, ¿sí? Y asimismo como es el Colegio Militar. Todas ellas se establecieron, se determinaron para organizar el país, ¿sí? Para poder determinar. Asimismo, en la parte económica, hubo muchas características muy fuertes, ¿sí? Principalmente se permitió la inversión extranjera, ¿sí? La política benefició a los empresarios a través de las concesiones, principalmente las concesiones de carreteras y de extracción del petróleo. ¿Ok? Entonces también el porfiriato inició varios movimientos, ¿sí? Y permitió mucha inversión extranjera. Y asimismo la estructura social, la que se tuvo que cambiar. Recordemos que se hace el primer censo de población, que se contaban en esos momentos con un poco más de 15 millones de habitantes, y la gran mayoría era en la parte rural, ¿sí? Entonces todo eso nos empezó a afectar y a determinar los extractos que estábamos buscando, ¿sí? En esa parte política, económica, social. Entonces, lo que era fuerte para ese momento era el campo, pero el campo no era nada más de lo que eran de los mexicanos, ¿no? De los trabajadores, sino principalmente de la inversión extranjera y principal Estados Unidos.
que no nada más tenía el petróleo, gran parte de petróleo con Inglaterra, sino también se establecieron asentados, ¿no? Que eran los que tenían la producción de maíz, bueno, de todo lo que se producía en el maíz, en el campo, perdón, y también en todo lo que era la minería. Entonces, con toda esta desigualdad, empiezan a haber muchos problemas. Y en 1907, Porfirio Díaz, a través de lo que es una entrevista de un periódico americano, dice que México ya estaba listo para la democracia. Se abrieron lo que fueron los comicios que se determinaban a través de una democracia y de los cuales no lograron, ¿sí? Obvio, hubo problemas, ¿sí? Quedó otra vez Porfirio Díaz y fue reelecto para un periodo de 1910 a 1917, ¿sí? Pero en ese suceso empiezan los problemáticos. Entonces, también hay un plan de San Luis por ahí escrito por Francisco I. Madero que buscaba la no reelección principalmente en el gobierno y reorganizar toda la parte política. Entonces, en 20 de noviembre de 1910 se inicia toda esta revuelta y se empieza a través de los caudillos, ¿sí? Y principalmente los que era Emiliano Zapata, lo que era en el sur, Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte. Y esos movimientos de los caudillos fue la que impulsó todo esto. Entonces, hubo un movimiento muy fuerte en la economía de la Revolución Mexicana, en la sociedad durante la Revolución y los cambios políticos. Esa economía de la Revolución, obviamente se fueron afectados principalmente todos aquellos que estaban a favor o seguían la ideología de Porfirio, ¿sí? Entonces fueron los primeros que se buscaron, ¿sí? Y obviamente como se iban avanzando, se iban teniendo mayores seguidores. La sociedad durante la revolución fue nacionalista principalmente, ¿sí? Buscaban ese compromiso social, que se repartieran las tierras y que fueran las tierras para quien lo trabajaban, ¿sí? Entonces hubo muchos problemas sociales, hubo muchas condiciones precarias, no nada más económicas, sino también sociales. Todo el pueblo o la gran parte del pueblo estaba armado en ese momento, y en las partes políticas pues empezaron a haber problemas, ¿no? Y cambios políticos en esa época. Obviamente se pedía el reparto de la parte agraria, de la industria, de la salud y de la educación, que era lo que buscaban estos caudillos con la revolución, que se dejaran de tener esclavos. ¿Sí? No se consideraban esclavos, pero prácticamente eran esclavos porque les quitaban todo lo que podían a los que trabajaban la tierra, más no la poseían, que era lo que buscaba Francisco I. Madero también en ese momento. Entonces, el propósito de Madero principalmente era cumplir y revertir la forma de que estaba manejando Porfirio Díaz todo esa política. Buscaba libertad donde hubo represión, independencia donde hubo subordinación, derecho donde hubo injusticia, caridad donde hubo disimulo, transparencia donde hubo turbiedad, perdón, y eliminación del poder absoluto en manos de un solo individuo. Entonces todo esto fue determinante, ¿sí? Y así más que nada buscaba la libre asociación, ¿sí? Principalmente para los trabajadores a través de sindicatos, el respeto a la libertad de asociación, huelga, ¿sí? Manifestaciones, tránsito, que no hubiera ningún problema. La instauración directamente de la legislatura, la libertad electoral y el sufragio efectivo, no reelección, y así mismo buscar la parte de senadores y la Suprema Corte de la Nación, ¿sí? Entonces, todos estos nos iban determinando esos ideales, esa lucha armada que se estaba determinando. Entonces, recordemos que surge la caída de Porfirio Díaz el 11 de marzo de 1911, en el cual se va a Veracruz y de ahí se autoexilia a París.
se va a pasar sus últimos días, ¿sí? Y estos eran los ejércitos que se tenían en ese momento que lograron ese gran poder, ¿sí? Y recordemos que todos los movimientos no nos los van a dar los políticos, no nos los van a dar los diputados, los senadores o el presidente. Todos los movimientos que ha habido, ¿sí? Tanto de independencia como de Revolución Mexicana, ha surgido del pueblo, por líderes y seguidores del pueblo. Y los tenemos aquí, ¿no? Álvaro Obregón, ¿sí? Que era del ejército, Pablo Hernández, que era un caudillo más, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y esas son las partes primordiales que tenemos que estar analizando y viendo en estos movimientos que se tienen durante todo este periodo. Y entonces, de 1911 a 1934, que llega lo que es Cárdenas, hubo mucha inestabilidad. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo Francisco I. Madero y todos los presidentes que lo siguieron posteriormente a él? Principalmente desarmar, ¿sí? Desarmar al pueblo mexicano, que era lo que buscaba, para buscar esa posibilidad. Todavía seguimos buscando la identidad mexicana antes de llegar a lo que era el cardenismo, ¿sí? Pero tantas problemáticas de poderes que se tenían en ese momento, anteriormente al cardenismo llega Plutarco Elías Calles, en el cual establece como candidato a Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, que Plutarco Elías Calles creía que él promulgaba con sus ideales y con sus pensamientos. Y al tomar el poder Lázaro Cárdenas es cuando hace una tensión política, ¿sí? Es en el momento en el cual empieza a ir en contra de los ideales del anterior gobierno. Busca esa consolidación de manto, expulsó del partido y del gobierno a Calles definitivamente, incluso después de 2 años después de que él tomara poder Lázaro Cárdenas, exilia a Estados Unidos a Calles. ¿Por qué? Porque era un contrapeso muy fuerte todavía políticamente y tenía muchos seguidores. Entonces lo que se buscaba era evitar esos seguidores y mantenerse. Entonces Cárdenas buscó la consolidación del país, principalmente en las organizaciones de los trabajadores en gremio, ¿sí? Se reformó lo que era el Partido Nacional Revolucionario, PNR, ¿sí? Y se estabilizó la neutralización del ejército y la intención de los caudillos de los diferentes bandos revolucionarios. Prácticamente Cárdenas fue el que puso las bases para un México moderno, ¿sí? Tuvo muchos problemas, obviamente, tuvo que exiliar a muchas personas, a quitarles el poder, y eso es lo más difícil que puedes hacer en un gobierno, ¿vale? Entonces, se buscó esa reivindicación entre lo que fue los empresarios y lo que fue la mano de obra, los obreros, ¿sí? Se estableció lo que fue el reparto agrario que había estado muy a cuentagotas. Entonces, imagínense, Lázaro Cárdenas repartió el 10% del territorio nacional a propietarios, ¿sí? Entonces fue una cantidad enorme para su momento histórica, en ese momento, y se respaldó por los derechos de la organización y la huelga por parte de los obreros y los campesinos directamente, cualquier tipo de agrupaciones. Empezaron a crear las agrupaciones no políticas, que eran la Confederación Nacional de Campesinos, la Confederación de Trabajadores de México y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¿Ok? Expropió Cárdenas el petróleo, ¿sí? Se crearon la creación de las escuelas agrarias y técnicas que impulsaron el desarrollo e independencia de los países y la expropiación directamente de varios sectores. ¿Ok? Asimismo, le tocó a Cárdenas el año difícil de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Principalmente, primero, fuimos los principales proveedores de petróleo y de comida para Hitler, ¿sí? Y posteriormente ya Estados Unidos convenció que entrara ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, que dejara de prestarle auxilio directamente a Alemania, y también se dio porque un submarino alemán explotó a un barco carguero
petróleo que iba para Alemania. Entonces, esas fueron las causas por las cuales México entró directamente a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que se buscaba era esa liberación económica, ¿sí? Entonces, de lo que fue de Cárdenas a el sexenio de Miguel de la Madrid, se empezaron a establecer esos lineamientos, ¿sí? Que sabemos que no podemos vivir simple y sencillamente de nuestra economía interna. Lo estamos viendo con este presidente, ¿no? Que está enfocado a una economía interna que no está de acuerdo en todo lo que se está moviendo internacionalmente. Y no nos alcanza, o sea, simplemente el hecho del maíz, ¿no? No somos suficientemente aptos para tener el consumo del maíz, tenemos que comprarlo al extranjero. Por eso ahorita está el incremento del precio de la tortilla, ¿sí? Porque necesitamos comprarla del extranjero. Y con Miguel de la Madrid se determina ese modelo económico que es el neoliberalismo, ¿sí? Que se busca una economía hacia afuera, ¿sí? Para salvar esas crisis que se tenía y el estancamiento económico que se tenía en ese momento. Entonces, el modelo económico busca esa adaptación, busca inversiones extranjeras, que lleguen nuevos productos, se disminuyen los aranceles, una nueva política de aranceles para que puedan entrar nuevos productos, nuevas empresas y la economía mexicana no nada más sea interna, sino que empiece a ver hacia el exterior. ¿Sí? Entonces cambia la ponderación comercial externa directamente a la interna y se empieza a hablar de ese comercio exterior, ese comercio que se está buscando para consolidar fuertemente la economía mexicana. Entonces, en esos política neoliberal se puede determinar la flexibilidad laboral, hay más trabajo, llegan más empresas, se incrementa todo eso, se reducen los impuestos, son más aceptables las regularizaciones, ¿sí? En materia económica principalmente y en el sector privado. Se le ayuda mucho. Aperturas de la frontera con el extranjero, ¿sí? Se empezaron a hablar de tratados de libre comercio que se estaban buscando para que pudieran entrar con costos de impuestos más bajos, ¿sí? Reducir la oferta del dinero circulante, se buscaba que hubiera mayor movilidad, trasladar los impuestos de la producción, la renta del personal y los beneficios empresariales al consumo, ¿sí? Se le dio mayor facilidad al empresario, al productor, y que el gobierno se quedara con el impuesto sobre la renta, que recordemos que el impuesto sobre la renta de los mexicanos es el 30%, que es altísimo en la parte de América Latina, y que ningún gobierno quiere hacer nada con modificar esa parte para que no paguemos tantos impuestos los que trabajamos formalmente, ¿sí? Y entonces todo eso. Se apostó sobre la producción, la creación de empresas, ¿sí? La derrama económica, el consumismo que se llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque si consumes, si hay productos, va a haber más trabajo, va a haber mayor materias primas y el dinero empieza a circular en nuestro país. Y eso es lo que se iba a determinar. Y no nada más para la parte privada, sino para la privatización de empresas que hubo en ese momento. Se privatizaron bancos, se privatizó Telmex y un sinfín de instituciones, ¿sí? Que se dieron aperturas, no nada más en el comercio, sino también en la educación, en el sector salud, que permitieron la apertura de varias instancias. Y entonces, para esta apertura neoliberal, se establecieron las relaciones comerciales internacionales. Se integró ante el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comerciales en 1986, principalmente para determinar lo que eran esos aranceles bajados. Los tratados internacionales de libre comercio se empezaron a negociar y empezar a hablar con quién y quién. Recordemos que el primer tratado de libre comercio fue firmado por Canadá, Estados Unidos y México. ¿Okay? También se entró la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 1994, la cual se inició con 34 países, y todo esto para buscar la unión de esas naciones fuertes para la economía contribuir. México no era tan fuerte,
pero por el crecimiento y la proyección de población que se tenía, se determinó y se le permitió entrar como uno de los últimos países de la OCDE, ¿okay? Porque estamos en un país desarrollado. ¿Ok? Entonces los organismos internacionales entraron a esta economía, principalmente la ONU directamente, el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el OCDE que ya habíamos hablado, el OMS, la Organización Mundial de Comercio, así también como la Cámara de Comercio Internacional, el ICC, y también los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. Todas estas nos permitieron enfocarnos. Regresamos, ¿no? México no es solo, no está fuera de todos estos procesos económicos que se tienen, ¿no? No son disposiciones que se manden por sí mismos todo, por sí mismos, sino que se tiene que apegar a todos los fenómenos sociales, políticos y económicos que hay a nivel internacional. ¿Sí? Las instancias internacionales nos están dando los nuevos mecanismos a los cuales tenemos que seguir y que tenemos que llegar para tener y mantener una economía estable, que no hemos tenido hace mucho tiempo. ¿Sí? Y esa parte de economía nacional que debemos de trabajar mucho, que seguimos trabajando con la industria petrolera, ¿sí? Que sí tenemos mucho petróleo, sí extraemos bastante, pero no tenemos cómo refinar todo ese petróleo para poder ser más barato. No comprando petróleo a Venezuela, a Brasil o a Estados Unidos, ¿no? Sino principalmente que se ha producido en México, pero lleva mucho tiempo que no ha habido presidentes que quieran armar refinerías porque son para 3 o 4 sexenios el poderla tener al 100%, ¿no? Entonces, por eso tenemos muchos problemas. Y tenemos que tener cuidado con las exportaciones, ¿no? Que es la parte primordial que debemos de tener. Ya se firmó otra vez el TECME, ahora se llama TECME, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual trae muchas ventajas hacia México otra vez. Pero si el gobierno no apoya a los empresarios mexicanos para que puedan exportar sus productos, no vamos a poder realizar, ¿no? Algo como tan sencillo que los camiones, los trailers, no pueden cruzar a Estados Unidos porque no tienen lo mínimo necesario de seguridad para que estén circulando en Estados Unidos. Y lo vemos en las carreteras, ¿no? Trailers con llantas con potes, con, sobrepuestas, vulcanizadas, ¿sí? Lisas, y esos tipos no se pueden circular en Estados Unidos por sus estándares. Entonces, esa parte económica se tenemos que ayudar mucho y que se vea reflejado perfectamente. Y los indicadores económicos, ¿vale? No hablemos de gobiernos, hablemos de estadísticas y de datos. Y tener un Producto Interno Bruto aceptable. Se mencionaba en la globalización, ¿no? En muchas de las investigaciones que ustedes hicieron, que se necesita tener un Producto Interno Bruto del 25% por lo mínimo para que México empiece a hablar de una estabilidad, que no se ha logrado con la globalización, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que determinar. La deuda pública que tenemos, ¿ok? No nada más es determinar todos esos aspectos que ya se ocurrieron con el extranjero, ¿no? Y que no se quiera pedir más préstamos, pero se están pidiendo con los bonos y con los CETES que se venden en el gobierno en la forma interna, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que determinar. Asimismo, establecer el valor de la energía, ¿no? Que se ha vuelto un monopolio a través de la Comisión Federal de Electricidad y con las nuevas modificaciones que delimitan las energías renovables, no va a haber un crecimiento en los próximos años. Entonces, necesitamos bajar el costo de la energía eléctrica para que las empresas tengan mejores ingresos y puedan crecer. Y el desarrollo humano, ¿sí? Que necesitamos que estén más educados, mejor preparados, mejor capacitados, que las empresas mexicanas apoyen a ese capital humano, que es el que necesitamos tener, ¿sí? Que se incremente nada más. ¿Para qué? Para reducir esa pobreza que se está teniendo, ¿sí? Que se dice que es el 48% de la población. Eso fue en el 2018, ese dato estadístico. Hoy en día se tiene más del 56-58% de la población
en pobreza. No pobreza extrema, en pobreza. ¿Sí? En pobreza extrema ha incrementado demasiado en los últimos años. Entonces, cada uno de ellos tenemos que incrementarlo. Y ahorita con la pandemia que estamos viviendo, pues peor tantito, ¿no? Todo lo que es este desempleo se ha incrementado potencialmente, aunque tengamos un salario mínimo ya no bueno, sino decente, pero necesitamos mejorar todas estas condiciones. Y todo ello nos va a determinar las características que tenemos que seguir en todo este México contemporáneo. ¿Ok? Vayan preparando sus preguntas, sus dudas, si tienen, chicos, por favor. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto para poder entrar a las actividades que vamos a realizar. Si se dieron cuenta, en estas 3 semanas fuimos desde la prehistoria, desde desde la parte de Mesopotamia, todo esto que nos va, Mesoamérica, perdón, Mesopotamia, me fui a Egipto, a Mesoamérica, ¿sí? Hasta nuestros días. En cada uno de estos fenómenos, y recalco otra vez, todos los movimientos que se han tenido dentro de lo que es México, no es del gobierno, no son los cambios que buscan, sino lo que se busca directamente es que la gente despierte y que sea, veamos un José Ortiz, un Miguel Hidalgo, un Iturbide, un Morelos, ¿no? Que eran parte de la sociedad que se estaba en ese momento en la independencia, al quitarnos el yugo de 300 años y de la esclavitud que se tenía. ¿Sí? Con tantas problemáticas en ese momento, tanto internas como externas, que se mantenían. Pero después de ello, buscando esa estabilidad, también se convierte en autoritarismo, ¿no? Y ese autoritarismo que se fue promocionando de 1821, perdón, sí, de 1821 para lo que es la revolución en 1911, ¿no? Que se busca ese apoyo, ese crecimiento constante que se estaba buscando, ¿no? Y surgen caudillos, surgen inconformes de la sociedad hacia el gobierno, ¿sí? Todo cambio, volvemos a repetir, surge del gobierno y no de perdón, surge de las personas y no del gobierno. Y ahí tuvimos a Pancho Villa, a Zapata, ¿sí? A Francisco I. Madero, a Álvaro Obregón, que son los principales caudillos que nos permiten tener ese movimiento social y que se logre lo que se estaba buscando desde la independencia de México, que la tierra fuera para quien trabaja, ¿sí? Hoy en día todavía se dice que no, la revolución no ha hecho justicia hacia los mexicanos, porque todavía tenemos mucho territorio y tenemos mucho ejido que no ha sido entregado a sus propietarios. Sí, sí trabajan, sí sacan su producción, pero todavía son ejidos, no son propietarios. Y esto es lo que tenemos que trabajar, pasando posteriormente a esos pensamientos neoliberales que fueron los que nos posicionaron hoy en día estando en la sociedad, ¿sí? A través de la globalización, la firma de tratados internacionales, la adhesión del comercio exterior en México y con sus más de 14 tratados internacionales que hoy en día siguen vigentes en todo el territorio nacional. Cada uno de los tratados lleva a condiciones diferentes, ¿sí? Acuerdos con diferentes países, perdón, pero eso es lo que nos formó, eso es lo que somos. Y no podemos echar atrás toda esa economía y todas esas formas por lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos que trabajar, tenemos que desarrollarnos, tenemos que ver el petróleo, dejar de depender tanto de ello, bajar los impuestos, mejorar la parte de comercio exterior, ¿sí? Exportar e importar mejores productos y en la parte de energía eléctrica reducirla y optar por energías limpias, que también nos está haciendo mucha falta. Y el desarrollo del capital humano, ¿no? Como ustedes, felicitarlos que están estudiando su prepa en línea para mejorar ese capital humano, buscando mejores condiciones de trabajo y buscando también llegar a la profesionalización a través de una licenciatura. Entonces, todos estos hechos nos llevan a lo que estamos, ¿no? A lo que sucede hoy en día, en este momento, económica, social y políticamente en México. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar ahora sí en los temas que vamos a estar buscando. ¿Sí? Recordemos que esta semana tenemos dos foros. Tenemos el foro Aprendiendo, que tenemos que contestar las preguntas detonadoras y principalmente
lo que aprendiste en la historia de nuestro país y en qué temas quieres que profundice un poquito más. ¿Cuáles son los que te llamaron más la atención en este momento? Recordemos que este se califica automáticamente su participación, que es de lunes a viernes, como siempre mi recomendación que deben de realizar. ¿Ok? Pero también tenemos lo que es el foro de integración, el pasado es parte de mi identidad. ¿Ok? Aquí vamos a iniciar con la pregunta detonadora. ¿Qué te hace ser mexicano o mexicana? Participa en menos de 4 veces, por lo menos 4 veces. En la primera aportación, responde con ejemplos a la pregunta detonadora. Argumenta qué eventos históricos sociales han influido en la construcción de la identidad mexicana y cómo se reflejan actualmente. ¿Ok? En tu segunda intervención, da réplica a la aportación de uno de tus compañeros. Por favor, tienen que estar trabajando constantemente en estas semanas para que les den chance a sus compañeros de responder a la réplica. Por favor. ¿Ok? En tercero, en tu tercera participación, presenta una conclusión acerca de la pregunta y de lo que has aprendido en el módulo. ¿Ok? Por favor, tengan cuidado con ellos. Vuelvo a repetir que sea de lunes a viernes para que los chicos puedan responder a alguno de sus compañeros a la réplica que se realiza. ¿Va? Recuerden que este foro de integración es evaluado por el asesor, el cual va a realizarlo cuando se cierre la plataforma el día domingo. ¿Va? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esos elementos. ¿Ok? Y llegamos a lo que es el proyecto integrador, ¿sí? Que es la Constitución de la Nación Mexicana. Pongan mucha atención y qué es lo que vamos a realizar. Para esta actividad, apóyate en las actividades integradoras de los recursos sugeridos y en otras fuentes. Recuerda incluir las referencias. Recuerden que siempre les dije que hicieran sus retroalimentaciones, porque ahorita todos los que hicieron bien sus actividades y sus retroalimentaciones, prácticamente nada más es retomar esos trabajos de las 6 actividades y con ello conformar el proyecto integrado. ¿Okay? Vas a crear una infografía con los siguientes puntos de la historia mexicana. Características y personajes de la conquista de México. ¿Ok? Les presenté un recuadro, principalmente. Miguel Hidalgo, Iturbide, Guerrero, Josefa, Morelos, todos ellos son los principales. ¿Sí? Causas, personajes que participaron y consecuencias de la guerra de independencia. Tengan mucho cuidado aquí porque me ha pasado, ¿verdad? Y les ha pasado a ustedes que se confunden entre lo que es la conquista de México, ¿sí? La guerra de independencia, y creo que ahorita que acabo de cometer yo también el error, ¿verdad? Sí, la conquista de México, vamos con la parte prehistórica, en la parte de la guerra de independencia, ahora sí es con Miguel Hidalgo, Josefa, Iturbide y demás, ¿sí? Vean, hasta yo me confundo en estos momentos. Tengan mucho cuidado con esa parte. Y las intervenciones extranjeras. Aquí recuerden que es España con Inglaterra que nos conquistaron y posteriormente trataron de volvernos a invadir en 1838, si no mal recuerdo, España por medio de San Juan de Ulúa. Las 2 veces que intentó Francia y Estados Unidos. Esas son las intervenciones extranjeras. Las características del porfiriato y procesos de modernización de nuestro país. Ya vimos las características, las fuentes, la parte política, social y económica que tenemos en ese momento después del porfiriato. También tenemos la Revolución Mexicana, ¿ok? Con los caudillos, todo lo que implica los personajes que acabamos de hablar, Pancho Villa, Álvaro Obregón, Zapata, ¿sí? Cada uno de ellos. Después llegamos con el cardenismo y la consolidación del Estado actual mexicano. Aquí con el cardenismo tenemos que tener bien enfocado todos los elementos, ¿sí? De 1934, ¿sí? Prácticamente con la consolidación del Estado mexicano hasta 1984, 88, que hablamos con Miguel de la Madrid, sí, Miguel de la Madrid, en la cual empieza lo que es
la globalización con los pensamientos neoliberales y principalmente con los tratados de libre comercio y la soberanía de nuestro país. ¿Ok? Y le colocan un título a la infografía. Tienen que ponerle un título a la infografía mostrando todos estos acontecimientos. Por favor, tomen los datos más importantes, ¿sí? Y aquí contesto que me dicen que, una de las preguntas, que me dicen que es muchísima información, sí, pero lo que quiero que resalten aquí, por favor, y lo que pide el proyecto integrador, es resaltar los eventos más importantes, ¿sí? Obviamente que no podemos hablar de la conquista de México sin Cortés, sin Colón, sin la Malinche, ¿no? Sin la derrota de Teotihuacán, ¿sí? Moctezuma, Cuitláhuac, que son los principales personajes que se van a determinar. Vean mis diapositivas, vean mis presentaciones que les acabo de mencionar. Saqué, como les dije, lo traté de hacer la presentación de acuerdo a lo que iban a necesitar para el proyecto integrado. ¿Ok? Después guarda la infografía en la nube y asegúrate del archivo que permita para su acceso al asesor virtual. Por favor, tengan mucho cuidado con el link. Chequenlo en diferentes dispositivos, el compartir, ¿va? Que no sea su celular, que no sea su tablet, o sea su computadora. ¿Por qué? Porque ustedes están ligados a la nube, al correo, o a Canvas, a cualquiera de los software que vayan a utilizar, y ustedes están dados de alta. Cuando yo me lo mandan a mí en el Word y yo trato de entrar, está bloqueado, porque yo no estoy autorizado, porque yo no estoy registrado en su cuenta de ustedes. Por favor, tengan mucho cuidado. Y ahí respondo también una de sus preguntas, ¿sí? Súbanlo a la nube, por favor, pero compartan el link con cuidado. ¿Ok? En el punto 5, haz clic en el enlace con construcción de la nación mexicana. Para descargar la plantilla, puedes abrirla y editar en un procesador de textos como Microsoft Word o documentos de Google. En el formato, realiza lo siguiente. Van a realizar una conclusión de 10 renglones como mínimo. No quiere decir que nada más sean 10 renglones, chicos, por favor, porque por ahí ya me subieron una conclusión que era escasamente 8 renglones, ¿sí? Y faltaba mucha información para que quedara coherente. ¿Qué es lo que van a hablar en estos 10 renglones como mínimo? No hay máximo, ahí se pueden explayar todo lo que ustedes quieran. Sobre cómo el acontecimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y en la formación de la identidad mexicana. ¿Ok? Y también sobre las razones por las cuales son vigentes o no lo son las demandas e ideologías de los grupos de independentistas, revolucionarios, los movimientos sociales que surgieron en el siglo XX. Y si se acuerdan, fue lo que vimos en la última semana, en la actividad 5 y 6, que principalmente en las 5, si no mal recuerdo, nos habla sobre estas partes de grupos de independencias revolucionarios y los movimientos sociales que surgen en el siglo XX. ¿Ok? Por favor, tengan bien estructurado estos puntos. Y copia y pega la liga de tipografía y pégala dentro del documento. Hay un espacio en especial para que lo ponga. ¿Ok? También muy bien, por favor, las fuentes bibliográficas, por favor. Con algunos de ustedes he estado en cada una de las actividades pidiendo que lo presenten en el formato APA, ¿sí? Y no me lo están haciendo en formato APA. Hay unos que me lo están poniendo como un título y me están dejando el link. Esa no es la correcta forma de hacer una fuentes bibliográficas. Por favor, ¿sí? Tengan mucho cuidado para que no vayamos a caer en cada uno de ellos. ¿Tienen dudas, chicos? ¿Comentarios? Ya casi terminamos, ya nos llevamos casi la hora. No necesito ver, déjenme checar. Permítanme un momentito para ver quién más me está diciendo. Ok, muy bien, Yanni. Nos dice Yavi que sí tiene una duda en la conclusión del foro. Ok, me regreso tantito. Vamos a ver aquí, en el foro de integración. La conclusión, que es la aportación 4, va a ser principalmente acerca de la pregunta y lo que has aprendido en este modo, ¿sí?
Primero me vas a mencionar qué te hace sentir mexicano y mexicana, y de ahí retomas qué aprendiste, ¿sí? En este módulo. Obviamente que para ser mexicano y mexicana, ahora sí ya tienes todos los elementos, desde la prehistoria hasta el México contemporáneo. Y de toda la información que vistes, ya, ¿es Jetsi? Si no recuerdo, Jetsi. Con toda esa información que tú recabaste, hazte una conclusión. ¿Va? Por favor, agregamos las dos. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok. Vamos bien. Vamos bien, ok. Me preguntan también que si, muy bien, Yaretsi. Me preguntan también sobre software, si necesitamos ocupar algún software en específico, ¿no? Les voy a poner en el material de apoyo cómo se hace una infografía y sus elementos para que podamos, que no nos falten información, porque por ahí también cuando pedimos, se pidió en la actividad una infografía, algunos de ustedes me hicieron diapositivas. Eso no es una infografía, ¿vale? Tenemos que seguir los lineamientos de lo que es una infografía, ¿va? Se los voy a compartir para que lo tengan de apoyo, no tengamos ningún tipo de problemas, ¿va? Ok, ya contesté otra pregunta. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ok. La conclusión. Me mencionan que qué tan larga puede ser. Ya les comenté otra vez, la conclusión va como mínimo 10 renglones, mínimo, y ahí se pueden estallar todo lo que ustedes quieran, pero que contengan los dos puntos que mencioné en ese momento. ¿Va? Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y creo que ya con eso terminamos las preguntas. Déjenme echar otra revisadita. ¿Va? De todas maneras, recuerden que yo estoy conectado en el correo y en el mensajero para que en el momento que ustedes requieran me puedan contactar y con mucho gusto los pueda ayudar. ¿Va? Recuerden, también nos falta la actividad formativa 7, Historia de México 1, y la 8, que es de Historia de México 2. Recuerden mi misma recomendación de siempre, lean los recursos, vean los materiales, contesten los foros, ¿sí? Los dos foros, hagan el proyecto integrador, y cuando hayan terminado todo eso, contesten la Historia de México 1 y la Historia de México 2. ¿Va? Recuerden que la evaluación más alta es la que se queda grabada en su evaluación. ¿Ok? Y no se les olvide, por favor, contestar la autoevaluación. ¿Va? Mucho cuidado con eso, porque también ahí tenemos que llevarlo a cabo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Estoy haciendo un poquito de tiempo para ver qué más preguntas hay, pero no encuentro que nadie tenga preguntas. Y como siempre termino mi exposición con una frase. Me gustó mucho esta frase. Para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe de ser mayor que tu miedo al fracaso. ¿Sí? Recuerden cuántos empezaron el módulo 1 y ahorita en el módulo 9 cuántos van. Muchos han tirado la toalla por problemas familiares, económicos, de salud, etcétera. ¿Sí? Pero ustedes seguimos, ¿sí? Y ustedes entraron en este momento de la pandemia, ¿sí? Hace 9 meses más o menos, y esto es la parte importante, ¿sí? Se mantienen, estamos aquí, tenemos que seguir con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones. Y créanme que es un placer poder trabajar con ustedes, con gente con ustedes, aunque sea el Campus 1, que son los más jóvenes, ¿sí? Y que se estén comprometiendo. Les falta mejorar muchas cosas, como participar mejor en el foro de aprendiendo, ¿sí? Preguntar, que no se queden con dudas, porque cuando empiezo a revisar las actividades veo que tienen dudas, ¿sí? Pero si no hablan, no se escuchan. Por favor, traten de ser más interactivos en plataforma con sus asesores que vienen más adelante, ¿sí? Y conmigo tengan la confianza de que les contestaré lo más rápido posible. Y estamos para apoyarlos, tanto su tutor como su SAC, su SAME y como un servidor, su asesor virtual. ¿Sí? Estamos para apoyarlos, para guiarlos en este arduo camino de la educación. Bueno, cuídense mucho, cuídense del coronavirus todavía que seguimos trabajando en ello y tengan muy buena noche.
¿sí? Estamos en contacto, les recuerdo, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez Humán, tu asesor virtual en este módulo 9, y estoy en contacto vía mensajero o correo electrónico directamente. ¿Va? Cuídense mucho, chicos. Gracias, Alexia.